Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Tatiana Silva e, em nome do Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, da Rede Pé Unesco e do Colégio Miguel de Cervantes, agradeço a presença de todos ao segundo Fórum de Patrimônio Jovem Espanha-Brasil, com o tema Cidades Patrimônio da Humanidade do Brasil e da Espanha. E para iniciar esse segundo encontro muito especial, com convidados que nos falam direto da Espanha, começamos com muita emoção com a cantora Irene Atienza, que vai nos presentear com canções tradicionais espanholas. Bem-vinda, Irene. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo he hecho una selección de música tradicional de la península. Como veis, yo estoy aquí en Cantabria, en el norte de España, en una casa tradicional de montaña, hecha de piedra y madera. Y normalmente las canciones que se cantaban antes son de tradición oral, entonces pasan de generación a generación a través del canto mismo y suelen hablar de labores del campo, de temas de los que se hablaba de amor, de animales, del ganado, de la pesca, del mar, de la montaña. Normalmente hablan de la naturaleza, de las labores del campo y del amor. Entonces he seleccionado algunas pequeñas canciones que representan todo eso y espero que os guste. A la mañana el rocío, a la mediodía el sol y a la noche los mosquitos no dejan hacer labor. Mira, 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 mira cómo vengo. Traigo la camisa rota, cosida con hilo negro. Mira, 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 mira cómo vengo. Esta noche rondo yo, mañana ronde quien quiera. Esta noche está nublado, mañana puede ser que llueva. Mira, mira chavalina, mira cómo vengo. Traigo la camisa rota, cosida con hilo negro. Mira, 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 mira cómo vengo. Arriba en la ermita y al amanecer, el día del santo allí te veré. Arriba en la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, resalada. A ti te quiero, a ti te quiero niña, a ti te quiero. Amores he tenido, resalada, amores tengo. Con el agua del limón, con la verde limonada, con el agua del limón, mi amor se lava la cara. Dices que me quieres mucho, yo sé que eso no es verdad, que en un corazón tan chico no se pueden abarcar. Alegría, alegría, que dure, dure, que más vale alegría que pesadumbre al trepeletre. Y ahora sí que me voy con usted, déjamela sola, sola, solita la quiero yo ver, cantar y brincar, revolotear, dar vueltas al aire. Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo, que soy la reina panderetana. Alegría, alegría, que dure, dure, que más vale alegría que pesadumbre. Espero que os haya gustado. Com certeza, gostamos muito, Irene, muito obrigada, foi assim, um presente, acho que para todos nós, e agradeço muitíssimo, e muito obrigada mais uma vez. Muito Até obrigada. breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para a abertura oficial da tarde de hoje, eu convido o conselheiro de educação da Embaixada da Espanha em Brasil,
Pedro Cortegoso. Bem-vindo, Pedro. Obrigada, Tati. Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem do segundo Fórum de Patrimônio Jovem do Brasil e da Espanha. Temos mais de 30 escolas do Brasil afora e mais de 200 estudantes participando neste fórum. Então, hoje vamos a viajar pela Espanha. Vamos conhecer algumas das cidades da Espanha e por isso vamos falar em espanhol. Porque este evento, el Foro de Patrimonio, ya desde la primera edición, que fue el año pasado en Sao Paulo, pues es un evento bilingüe. Aquí vamos a comunicarnos y vamos a trabajar en español y en portugués. Y hoy, para las conferencias que tenemos, tanto de patrimonio como de Wikipedia, pues contamos con expertos españoles a los que hemos invitado y que van a hacer sus presentaciones en español. Yo quería aprovechar únicamente para animar a todos los estudiantes que están participando en el foro a que disfruten del mismo. Creo que vamos a ofrecer herramientas que son muy útiles para que todos podamos convertirnos o acercarnos a ser ciudadanos globales. Vamos a conocer un poco más de nuestro patrimonio, el más cercano de cada uno de nosotros y también otro más lejano. Pero todas las ciudades sobre las que vamos a conocer y sobre las que vais a trabajar a lo largo de este foro son todas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por tanto son patrimonio de todos y todos debemos conocerlas, cuidarlas y protegerlas. Y por otro lado, gracias a la Wikipedia, vamos a crear conocimiento. Vamos a participar en ese proceso de creación de conocimiento libre y gratuito, que es el que se ofrece en Wikipedia. Todos vais a participar y a poner vuestro granito de arena en la información que está accesible para todos. Y para eso vamos a trabajar competencias que yo creo que son fundamentales hoy en día, que es trabajo en equipo, pensamiento crítico, para determinar qué conocimiento debemos compartir y poner a disposición de todos, fundamento científico para todo el conocimiento que compartimos. Bueno, la idea de este foro, en el fondo, es ayudar a que más personas conozcan el patrimonio mundial y convencerles de lo necesario de cuidarlo y protegerlo. Eso en el fondo es la filosofía de las editatonas o maratonas de edição, como son faladas en portugués, que va a ser el evento final de este foro, el día 19 de noviembre, y para el que todos estáis ya trabajando. Y una editatona, una maratona de edição, es eso, un grupo de personas que no se conocen, pero que comparten una causa, una idea, y trabajan de forma conjunta y voluntaria y gratuita para que más personas conozcan ese tema, esa idea, y convencerlas de la importancia de compartir esa idea. En este caso, lo vamos a hacer sobre patrimonio. Por tanto, gracias a todos y vamos a disfrutar de este evento en el que creo que vamos a aprender todos mucho. Obrigada, Pedro. Bom, então, Obrigada. Dando início às conferências de hoje, eu convido Sérgio Ortega, que atua na área de convenções da Unesco do Ministério da Cultura da Espanha, e todos os anos, Sérgio participa na organização do Fórum Patrimônio Jovem da Espanha, que é uma referência na promoção do patrimônio mundial entre jovens em outros países. Então, também convido a todos os participantes que participem enviando as perguntas, né, para o Sérgio por meio do nosso chat, e ao final nós passaremos para que ele possa responder, ok? Então, muito bem. Bem-vindo, Sérgio. Olá. Hola. ¿Se me oye bien? Sim, muito bem. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Tatiana, Pedro, que habéis hablado previamente. Empiezo mi intervención
pidiendo casi disculpas, ¿no? Porque me encantaría poder expresarme o por lo menos decir alguna palabra más en portugués. Por desgracia, no tengo esa facilidad. Agradecer por parte del Ministerio de Cultura y Deporte de España la invitación a participar en este segundo foro de Patrimonio Joven España-Brasil. Es para nosotros un enorme placer y un honor. Y, bueno, agradecer, por supuesto, a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y a su consejero, Pedro Cortegoso, y también al Colegio Miguel de Cervantes y especialmente a su directora, Lourdes Ballesteros. Simplemente quería hacer mención para empezar, porque seguramente al final se me olvidará, que la presentación que voy a hacer hoy queda a disposición, por supuesto, de los participantes de las escuelas UNESCO. Bueno, si en algún caso piensan que les puede servir y que les gustaría tenerla, por mi parte, por supuesto, está a vuestra disposición. Voy a pasar a abrir la presentación. Bien. La presentación, como comentaba Pedro y Tatiana, versa y tiene que ver con las ciudades Patrimonio Mundial en España. En España somos el tercer país en bienes declarados Patrimonio Mundial, con 48 bienes actualmente, de los cuales 15 son ciudades, específicamente ciudades. Hay paisajes culturales, hay sitios naturales, hay monumentos aislados, hay ejemplos de patrimonio industrial, existe una enorme variedad. Pues la categoría más ampliamente representada, sin duda, son las ciudades patrimonio mundial en nuestro país. No pretendo con esta breve exposición más que orientar de una manera muy general sobre las principales características de estas ciudades en España. Voy a intentar ir todo lo despacio y articulando, sabiendo que, bueno, que a lo mejor hay alguno de los asistentes al encuentro que seguir en español es un poco más complicado. Voy a intentar hablar lo más claro posible, aunque ello suponga quizás en algún momento ofrecer algo menos de información, pero entiendo que lo principal es transmitir la información con claridad. También únicamente señalar, primeramente, que toda la información que aparece en esta presentación, que no es muchísimo texto, ni mucho menos, pero todo corresponde a los informes retrospectivos de valor universal excepcional que ha tenido que presentar España en relación a las ciudades declaradas Patrimonio Mundial. Y en tanto en cuanto se encuentran en la página del Centro de Patrimonio Mundial. Bien, todos los bienes declarados Patrimonio Mundial, actualmente unos 1.200 alrededor del mundo, en todos los países. Como saben, esta convención es la convención con mayor éxito a nivel de países signatarios. Prácticamente todos los países existentes en el mundo son signatarios de la Convención de Patrimonio Mundial. Pues todos y cada uno de esos bienes, de esos 1.200 bienes, tienen una característica común, y es que el Comité de Patrimonio Mundial les ha reconocido un valor universal excepcional. No me voy a detener en este concepto, que es complicado, se ha teorizado mucho sobre él. Simplemente, y creo que ya seguramente lo han oído anteriormente, este valor universal excepcional tiene que estar basado en un criterio. La UNESCO y la Convención han fijado esos criterios en 10 criterios, de los cuales 6 de ellos, los 6 primeros que tienen en negrita, son estrictamente culturales, mientras que los 4 últimos, el 7º, 8º, 9º y 10º, son naturales. Por lo tanto, cualquier bien que ha sido declarado Patrimonio Mundial, en este caso cualquiera de las ciudades que han sido declaradas Patrimonio Mundial en España y las que han tenido ocasión ustedes de ver hace unos días en las declaradas en Brasil, tienen que responder a uno de estos criterios. Es decir, tienen que representar una obra maestra del genio creativo humano, tienen que testimoniar un intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo, tienen que aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural,
Tienen que ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico, paisaje, etcétera. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, o estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas. No tienen por qué cumplir todos los criterios, ni mucho menos. Simplemente con que cumplan uno de los criterios es suficiente. Por eso en cada una de las presentaciones, en cada una de las ciudades, ustedes van a ver que empiezo mencionando qué criterios son los que la UNESCO ha individualizado, ha identificado en esas ciudades para haber sido declaradas Patrimonio Mundial. No me entretengo más en este punto y simplemente decirles que también existen otros cuatro criterios que son estrictamente naturales y que en España solamente hay una ciudad que cumple un valor natural. Lo veremos, les adelanto, es la ciudad de Ibiza, pero se lo voy adelantando ya. Bien, estas son las ciudades que en mi país, que en España, están declaradas Patrimonio Mundial. Como les digo, son 15 ciudades, si bien es cierto que la última declaración de Patrimonio Mundial en 2003 de Úbeda y Baeza agrupa 2 ciudades, por lo tanto son 15 ciudades, pero en realidad son 14 conjuntos. Los tenemos colocados aquí por orden cronológico de declaración por los diferentes comités de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, la primera declaración de una ciudad en España como Patrimonio Mundial fue en el año 1984, mientras que la última ha sido en 2003. Y difícilmente habrá más ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por una razón, y es que existen unos criterios que hacen avanzar la lista hacia una mayor credibilidad, que intentan rellenar huecos en la lista de Patrimonio Mundial, y los conjuntos urbanos, las ciudades, se trata de una de las tipologías más hiperrepresentadas en la lista de Patrimonio Mundial. Por lo tanto, es difícil, a no ser que existan ejemplos realmente sobresalientes y que tengan algún valor universal excepcional, único, realmente no representado todavía en la lista, es difícil que por lo menos en Europa, que nuevas ciudades, nuevos conjuntos urbanos se sumen a esta lista. Por lo tanto, ahí tenemos las ciudades. Como les digo, hay algunas particularidades que iremos viendo a medida que hablemos con ellos. Por ejemplo, Córdoba ha tenido 2 declaraciones, porque una, la del 84, se refiere a la mezquita de Córdoba, mientras que en el año 94 se declaró el conjunto urbano. Las ciudades de Mérida y Tarragona, si bien son, por supuesto, ciudades Patrimonio Mundial, no está declarada la ciudad como tal, sino los conjuntos arqueológicos integrados dentro de la ciudad. La ciudad, por ejemplo, de Ibiza está declarada bajo los criterios naturales y culturales. Bueno, son algunas especificidades que iremos viendo a medida que avancemos en la presentación. La primera ciudad declarada Patrimonio Mundial en España, ordenada cronológicamente, es la ciudad de Córdoba en 1984, si bien en 1994, como decíamos, va a tener una segunda declaración, porque la primera hace referencia únicamente a la mezquita, mientras que en el año 94 se trata de una ampliación al conjunto urbano, al conjunto del casco histórico. Córdoba es una ciudad de Andalucía, en el sur de España, es una de las capitales, una de las 8 capitales de Andalucía. Es una ciudad de tamaño medio, aproximadamente unos 200.000 habitantes, y los criterios que la UNESCO ha identificado en esta ciudad, en el casco histórico de Córdoba, son 4, el 1, el 2, el 3 y el 4. 3 de ellos hacen mención específica a los valores inherentes a la mezquita de Córdoba, la mezquita, el lugar de culto musulmán presente en Córdoba, mientras que un criterio es el referido a la ciudad, al casco histórico, en referencia al momento de máximo esplendor que fue durante el califato omeya. Ahí tienen ustedes una vista de la ciudad de Córdoba. En primer plano tienen el puente romano del siglo I después de Cristo, y al fondo se ve la la mezquita de Córdoba, del edificio propiamente musulmán del siglo X sobresale la catedral gótica, construida ya en el siglo XVI bajo el gobierno de Carlos I. Esto es una excepcionalidad en este edificio, porque hace ya más de 8 siglos que su culto no esté dedicado al culto musulmán, sino al culto cristiano. Ha supuesto algunos problemas en relación al uso y en relación al nombre de la mezquita, pero bueno, tienen en esa foto se identifica y se individualiza 2 de los momentos principales en la ciudad de Córdoba, que es el pasado romano y su pasado musulmán.
Como tienen ahí, es una ciudad que sus orígenes son de época romana, en el siglo II a.C., como capital de la Bética. Sin embargo, como les comentaba, el momento de inicio de esplendor de la ciudad de Córdoba es el siglo X después de Cristo, en el que Córdoba se erige como capital del califato independiente de Córdoba, bajo Abderramán III. Ya en el siglo XIII, bajo Fernando III, la ciudad se conquista por los cristianos y va a conocer un tremendo auge, por ejemplo, la arquitectura gótica en la ciudad. Es una ciudad de una enorme viveza histórica, como expresión viva de las diferentes culturas que allí han existido y, como les digo, ejemplo representativo del urbanismo y de la arquitectura hispano-musulmana en Europa y en España, por supuesto. Bien, estas dos fotos que acompañan la presentación de Córdoba son testimonio y son ejemplo de los dos valores principales que motivaron su declaración. Por un lado, la mezquita. En esa foto tienen ustedes el característico bosque de columnas de la mezquita de Córdoba, que la ha hecho famosa en el mundo entero. Se distingue también un valor principal de la mezquita, que es la bicromía, por los dos materiales empleados, que son el ladrillo y la piedra. También se distingue, no muy bien en la foto, dadas las dimensiones no es posible verlo muy bien, pero se distingue la enorme altura que alcanza la mezquita, que es algo verdaderamente único en la arquitectura musulmana, la altura que se consigue por un sistema de doble arcuaciones, de doble arco, que basado en el sistema de los acueductos romanos que conocen los musulmanes al llegar a España. En la foto de abajo, sin embargo, tienen una vista del casco histórico de la ciudad de Córdoba, que es especialmente significativo porque permite perfectamente hacerse una idea de las dimensiones de la mezquita respecto a ese casco histórico. Es un edificio de unas dimensiones realmente colosales. Como es posible que vean, que puedan distinguir en el centro un edificio que es la Catedral Gótica, que se integra de manera bastante armoniosa en el conjunto hispano-musulmán, mientras que el entramado urbano no se distingue en la foto, pero los que conocen Córdoba lo saben y se lo explico. Es un ejemplo máximo de urbanismo hispano-musulmán en relación a las calles entrecortadas, calles sin final, estrechas, adoquinadas. Y bueno, creo que he olvidado comentarles que en relación a la ciudad de Córdoba y a su urbanismo es importantísimo el río Guadalquivir, que es uno de los ríos principales de España, que configura gran parte de la topografía de la ciudad. Por lo tanto, la mezquita de Córdoba y el centro histórico de Córdoba, siglo X, la España hispano-musulmana y la Europa islámica, el ejemplo más significativo, uno de los ejemplos más significativos del arte musulmán en general y, por supuesto, del arte hispano-musulmán. Une los valores artísticos de Oriente y de Occidente, como tenemos puesto en la presentación. Bien, avanzando en la presentación, la siguiente ciudad cronológicamente en ser declarada Patrimonio Mundial en España es la ciudad de Ávila, en 1985. Esta ciudad es una de las capitales de Castilla y León, en la meseta norte de España. Y bueno, es una ciudad que lo verán ahora en la foto que acompaña, en una de las fotos que acompaña la presentación. La distingue la enorme altura a la que se encuentra a casi 1.200 metros de altitud, por lo tanto sufre unos inviernos muy rigurosos. La ciudad de Ávila fue declarada bajo dos criterios, es decir, el valor universal excepcional de la ciudad de Ávila se identificó en los criterios 3 y 4 y se basa básicamente en sus murallas, en el magnífico ejemplo de ciudad fortificada que constituye Ávila, unas murallas de la Edad Media, siendo el ejemplo más conocido de ciudad fortificada como resultado de la política de repoblación en España, en el Reino de Castilla. Les comentaba, tienen ahí esa foto de la ciudad totalmente nevada. Esto no es algo anecdótico en la ciudad, sino que, como les digo, sufre unos rigurosísimos inviernos la ciudad de Ávila. Era difícil conseguir tener una foto entera de la muralla, de la que forma un cuadrilátero. Tienen uno de los lienzos, el lienzo, si no me equivoco, el lienzo oeste de la muralla. Y bueno, como les digo, se encuentra en el centro de España y es una ciudad del siglo XI. Si bien sus orígenes se remontan a época celtíbera, a época vetona, a época romana,
La muralla es del siglo XI y la ciudad actual de Ávila es alto medieval, siglo XI. Consecuencia de la repoblación que el rey Alfonso VI realiza en la zona, y en ese sentido es ejemplar junto a las ciudades de Segovia y de Salamanca. Como les comentaba, un recinto murario, un recinto amurallado, perfectamente conservado, con 87 torres semicirculares y 9 puertas, todas ellas conservadas. Y se trata de la muralla más completa conservada en nuestro país, en España, con un perímetro de 2.516 metros, 2,5 kilómetros. En la foto superior pueden comprobar, aparece cortado, pero pueden comprobar cómo la muralla se conserva en su totalidad. Esto es importante por una razón, y es que en España, en Europa en general, en el siglo XIX, cuando las ciudades empiezan a crecer más allá de los recintos murarios que las habían constreñido durante siglos, y empieza un periodo de crecimiento demográfico. Como pueden ver, la ciudad actual, la ciudad moderna, se extiende mucho más allá de sus murallas. La mayor parte de las murallas, tanto en España como en el resto de Europa, las murallas medievales se entendieron como un problema ese crecimiento, y la solución en general fue, allá donde se pudo, destruirlas, acabar con ellas para dar lugar a avenidas, a alamedas, parques y demás. En Ávila no ocurrió esto, y esa es la razón de su excepcionalidad y de su valor universal excepcional. Como les digo, la excelente conservación de sus murallas. También tengo que añadir, no lo he comentado todavía, en la foto de abajo tienen una iglesia, la iglesia de San Pedro, que a la declaración de la ciudad de Ávila y el recinto murario, tanto las murallas, como la ciudad, le acompañan también una serie de iglesias románicas y góticas que se encuentran fuera del recinto murario. La de San Pedro es uno de esos ejemplos. Y también otro de los elementos que aparece en la declaración de la ciudad de Ávila, es que se constituye, es una de las grandes ciudades, uno de los grandes puntos del misticismo español. Es el lugar de nacimiento, por ejemplo, bueno, el lugar de nacimiento no se tiene claro, pero es la ciudad señera de Santa Teresa de Ávila, una de nuestras grandes místicas. Y de hecho es, creo, la única ciudad del mundo en la que existe un museo específico dedicado al misticismo. Por lo tanto, Ávila, ciudad medieval, siglo XI, recinto amurallado, su perfecta conservación, serían los elementos, y como digo, esa corona de iglesias medievales, de iglesias góticas, iglesias románicas, serían los elementos que constituyeron en su momento el motivo de la declaración de esta ciudad como Patrimonio Mundial. Bien, la siguiente ciudad es Segovia, que también fue declarada en el año 1985. Los criterios que motivaron la declaración de Segovia son 3, el 1, el 3 y el 4. Es una ciudad, Segovia, muy cercana a Ávila, a apenas 60 kilómetros de esta ciudad. Es otra capital de la comunidad autónoma de Castilla y León, en el mismo espacio geográfico, la meseta norte de nuestro país. Y es una ciudad, personalmente muy unido a ella, porque yo soy segoviano, pero intentaré que no se me note. Una ciudad en la que sus principales valores están constituidos por la presencia del acueducto romano, de las obras de ingeniería civil romana de época antigua más importantes del mundo. Y, también el perfecto y muy conseguido estado de conservación de la ciudad desde época medieval hasta el siglo XVI, que fue la edad de oro de la ciudad. Ahí tienen ustedes una foto precisamente del acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia y la declaración de Segovia es curiosa también, porque está declarada la ciudad, el centro histórico, pero también está declarado el acueducto en su extensión total. El acueducto de Segovia, aunque lo más famoso sea esta serie de arcos, de arcuaciones en el valle central, en la plaza del Azoguejo, el acueducto de Segovia es un monumento que tiene 7 kilómetros de longitud entre la ciudad y el río Frío, en el pueblo de Revenga, que le da donde nace el monumento, donde nace el acueducto y donde toma sus aguas, siendo un monumento que 2000 años después, las últimas investigaciones nos hablan del siglo I después de Cristo, durante el reinado de Trajano, durante el gobierno del emperador Trajano, como fechas más probables de edificación de este monumento. Sigue estando en uso. Es uno de esos casos, veremos alguno más, de monumentos de la antigüedad que sigue estando en uso.
Hay otros dos monumentos, como les digo. La ciudad de Segovia es en época medieval, época renacentista, un paseo por la ciudad, es un paseo a la historia, a esos periodos, básicamente. Pero la declaración de la ciudad de Segovia vino acompañada también, se mencionaban específicamente dos monumentos de manera individual, que son el Alcázar Real y la Catedral Gótica. Los tienen en esas dos fotografías. En la fotografía de la derecha tienen el Alcázar de Segovia, que es un edificio del siglo XI, que fue la sede de los reyes de Castilla, de los reyes de la corte de Trastamara entre los siglos XII y siglos XV. Es el sitio en el que fue declarada reina Isabel la Católica, personaje histórico relacionado también con América, por supuesto, y es uno de los monumentos emblema, por supuesto, de la ciudad de Segovia. En la fotografía de la derecha tienen la catedral. La catedral de Segovia tiene una característica particular, y es que se constituye junto a alguna otra, la de Salamanca, la de Córdoba, que ya la hemos visto, y la de Sevilla, son las últimas catedrales góticas construidas en España y en Europa, ya en pleno siglo XVI, cuando el Renacimiento prácticamente estaba dando paso al barroco. En España seguíamos construyendo catedrales góticas, y bueno, la de Segovia es un ejemplo señero, la conocen como la dama de las catedrales, y es un ejemplo especialmente hermoso de construcción gótica, como ven, por ejemplo, en esta foto, a través de su cabecera, ese sistema de arbotantes y de contrapesos de la fábrica de la catedral. Por lo tanto, resumiendo, Segovia, el valor principal es ese monumento civil, ese monumento de ingeniería civil sobresaliente, que es el acueducto en toda su extensión, los 7 kilómetros de acueducto romano, y la perfecta conservación de su casco histórico en épocas medieval y renacentista, con especial mención al Alcázar, residencia de los reyes de Castilla, y la Catedral Gótica. También en 1985, como vemos, ese fue un año de especial significación en relación a la declaración de ciudades Patrimonio Mundial en nuestro país. Ya llevamos, si no me equivoco, 3. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es la capital de la actual región, de la actual comunidad autónoma de Galicia. Es una ciudad de un tamaño medio, unos 100.000 habitantes, ciudad universitaria, y es una ciudad que fue declarada, el valor universal excepcional se identificó a través de 3 criterios, el 1, el 2 y el 6. Creo que no lo he mencionado al inicio de esta pequeña intervención, cuando mencionábamos el criterio 6, decir que es un criterio que se utiliza excepcionalmente en las declaratorias de Patrimonio Mundial por una razón, y es que es un criterio especialmente asociado a los valores inmateriales, a los valores literarios, históricos, con alguna figura histórica, y es muy difícil asociar una ciudad tan claramente a este valor, a este criterio 6. Pues Santiago de Compostela es una de ellas, claramente porque Santiago, como seguro que conocen ustedes y habrán oído, es la sede, es la meta del Camino de Santiago, y precisamente el criterio 6 lo que le reconoce es ese valor inmaterial relacionado con un gran itinerario cultural como es el Camino de Santiago. Santiago de Compostela es una ciudad que se crea ex novo a partir del siglo IX, cuando se identifica el lugar de la tumba. La leyenda nos cuenta esa invención medieval, invención en el sentido del término latino de inventio, en cuanto al conocimiento de dónde se encontraba la tumba del apóstol Santiago, uno de el apóstol amado de Cristo, que convierte este punto perdido del occidente europeo en uno de los principales centros de acogida de peregrinos de Europa, de Occidente, junto a Roma y a Jerusalén. Tienen en la foto la fachada del Obradoiro. El Obradoiro es la plaza a la que se abre la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela es una catedral gótica del siglo XII, una de las principales catedrales de peregrinación de Europa, en este estilo románico. Sin embargo, la fachada del Obradoiro es uno de los ejemplos señeros del estilo barroco en nuestro país, el estilo barroco gallego, con esa piedra tan característica, con ese color tan característico, tan difícil de labrar,
pero que para el que conozca en la ciudad de Santiago y al que no, le invito a que lo haga, es absolutamente fabuloso, porque parece que se te derrumba encima la fachada del Obradoiro. Tienen en la foto superior no sé si se distingue muy bien, es el Pórtico de la Gloria, recientemente restaurado por el Ministerio de Cultura y por la Xunta de Galicia. En esta foto lo que he intentado mostrar es ese punto principal de llegada de peregrinos, que es el apóstol Santiago, la estatua del apóstol Santiago y ese Cristo que durante más de 8 siglos llevan contemplando la llegada de peregrinos a la Catedral de Santiago de Compostela. Como les decía, el momento en la época románica, siglo XII, siglo XIII, y después la época barroca, Santiago de Compostela, su núcleo urbano, está cuajado de palacios, de iglesias en estilo barroco, en ese estilo barroco gallego que les he comentado, tan característico. Serían, por lo tanto, los dos momentos principales. Y, como les digo, muy relacionado, por supuesto, no podemos en ningún caso desligar y no hablar, no mencionar el hecho de que Santiago de Compostela es el final, es la meta del camino de Santiago. Por lo tanto, la catedral recoge muchísimas influencias de todo el camino desde Francia hasta la misma ciudad de Santiago. La foto de abajo es una planta de la catedral en el que se ve en negro el origen románico de la catedral, y todo lo que le rodea son adiciones de la época barroca. Bueno, ya en el año 1986, un año después, se declara en nuestro país, en España, el casco histórico de la ciudad de Toledo. Los criterios bajo los que fue declarado fue el 1, el 2, el 3 y el 4. Querría simplemente aclarar de manera muy breve una cuestión, y es que Toledo no presenta, no tiene ningún texto asociado, porque todos los textos los he adaptado, como les digo, de esas declaraciones de valor retrospectivo universal. Toledo junto con Cuenca son dos ciudades que no han presentado todavía ese valor retrospectivo, esa declaración de valor retrospectivo, que es un documento que hay que enviar a la UNESCO y, bueno, por diferentes razones que no vienen aquí al caso, Toledo y Cuenca todavía no cuentan con esa declaración retrospectiva de valor universal excepcional. Por lo tanto, me limitaré a enseñarles estas fotos y a comentar los motivos por los cuales Toledo fue declarado ciudad patrimonio mundial. Como pueden ver en la foto, siguiendo un poco las agujas del reloj, la foto, ese paisaje del casco histórico de Toledo nos da ya una idea de esta ciudad, que tiene unas dimensiones tremendas, su casco histórico. Es, de hecho, junto al de Sevilla, si no me equivoco, son los dos cascos históricos más grandes de España y los dos más grandes de Europa, en cuanto a ciudades de tamaño medio, por supuesto. Esta es una ciudad que está conformada en torno a un meandro del río Tajo, y esta es una vista especialmente significativa porque es una vista que hizo famoso también el Greco, que es uno de los principales artistas, un artista griego, cretense, afincado en la ciudad de Toledo. Siguiendo, como digo, las agujas del reloj, tenemos 3 fotos que son la Catedral de Toledo, estilo gótico, la mezquita de Bab al-Mardún y la sinagoga del Tránsito. He querido poner estas 3 fotos porque uno de los criterios, uno de los motivos que ocasionó la declaración de Toledo como ciudad patrimonio mundial fue precisamente el hecho de que en la época medieval, en el siglo XIII, se constituyó, se ha querido ver en esta ciudad un ejemplo de tolerancia, de convivencia de las 3 religiones, de las 3 grandes religiones del libro: cristianismo, el islam y el judaísmo. Si bien es verdad que esta es una opinión que hay que matizar en algún sentido, se ha hablado mucho de esa convivencia que en España se dio y demás, yo la matizaría en muchos sentidos, pero sí que es verdad que hubo un punto en el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, y con la existencia en la ciudad de una institución que se llama, que es la Escuela de Traductores de Toledo, en que sí que es verdad que pareció que se alcanzó un cierto sincretismo. Y, bueno, me parecía importante mencionarlo en relación a Toledo, la ciudad de las 3 culturas, la ciudad de las 3 religiones, que así se ha llamado en alguna ocasión, con estos 3 ejemplos, estos 3 edificios religiosos: catedral gótica, mezquita y sinagoga,
porque bueno, los acontecimientos en el mundo y en concreto hoy, por desgracia, en Francia, nos llevan a llevar a la actualidad aspectos en relación a la convivencia de diferentes culturas y de diferentes religiones. Y en ese sentido, Toledo puede ser un ejemplo y un valor a exhibir por parte de esta ciudad declarada Patrimonio Mundial. La siguiente ciudad de la que vamos a hablar es Cáceres, en 1986. Cáceres es una ciudad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el oeste de España, muy cerquita de Portugal, y fue declarada con dos criterios, el 3 y el 4. No me voy a entretener mucho por no irme más allá del tiempo que tengo asignado. Cáceres, el principal valor que motivó su declaración es la conservación igualmente de una ciudad medieval excepcional, con unas murallas de época almohade de una especial significación y sobre todo la presencia en la ciudad de una gran cantidad de palacios nobiliarios, de palacios nobles de los siglos XIV al XVI. En esa foto tienen precisamente, hemos mencionado las murallas almohades. Los almohades es un pueblo musulmán, es un pueblo del norte de África. Cuando en España acaba el califato de Córdoba en el siglo XI, la península ibérica sufre varias invasiones musulmanas, entre ellas las de los almorávides y la de los almohades. La de los almohades, finales del siglo XII, tiene especial significación en esta ciudad, como decimos, en Cáceres, y la foto que acompaña esta diapositiva es precisamente los baños, el aljibe, el depósito de agua almohade de la ciudad. Ahí tienen en esas dos fotos, quizás no sean especialmente significativas, me doy cuenta ahora, pero sí que nos permiten hacernos una idea del excepcional ejemplo que Cáceres supone en cuanto a la presencia de diferentes palacios y diferentes espacios nobiliarios de época bajo medieval. Por lo tanto, resumiendo mucho, en relación a Cáceres, un nuevo ejemplo de ciudad de época medieval, de época bajo medieval especialmente, con ejemplos señeros, sobre todo la muralla y el aljibe, musulmanes, en concreto de época almohades, siglo XII. Bien, con un pequeño salto de 2 años, tenemos Salamanca en el año 1988, con su declaración como Patrimonio Mundial. Salamanca es otra capital, llevamos ya, si no me equivoco, 2, Ávila y Segovia, es otra capital de Castilla y León, la meseta norte de la península ibérica, una ciudad famosa sobre todo por su universidad. Fue declarada bajo 3 criterios, el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 4. Uno de los criterios, el 1, hace especial mención de la Plaza Mayor de Salamanca. Es una de las, o quizás la mayor Plaza Mayor de España, por supuesto, quizás, si no me equivoco, de Europa también, de época barroca, del último barroco, siglo XVIII. Y mientras que los criterios 2 y 4 hacen mención en concreto al estilo churrigueresco, que es un estilo barroco muy presente en la ciudad, y el estilo 4 al que, en mi opinión, modestamente, entiendo que es el valor principal de la ciudad, que es el de su universidad. Universidad que tienen en la foto, ese es el patio de las escuelas menores, con la fachada principal plateresca, ese estilo característico de España en el Renacimiento, de época de los reyes católicos, finales del siglo XV, y con la estatua de Fray Luis de León, uno de nuestros grandes poetas y místicos, junto también a la ya nombrada Teresa de Ávila, que fue profesor en la Universidad de Salamanca. Salamanca es una universidad, la más antigua de nuestro país y una de las más antiguas de Europa. Inicia su andadura en el siglo XII, por lo tanto, con una antigüedad equiparable a las de Bolonia, a la de Oxford, a la Universidad de Pavía, de una enorme significación y también muy unida a América, ya que fue la universidad que creó el derecho internacional que desde España se exportó en concreto al Nuevo Mundo, a América.
Por lo tanto, una universidad, unos valores reconocidos por la UNESCO, especialmente de carácter intelectual. Ahí tienen, en la foto inferior, tienen el puente romano. Si bien, como digo, Salamanca se reactiva como núcleo urbano principalmente con la existencia de la universidad a partir del siglo XII, pero es una ciudad de origen romano. La antigua Elmántica, tienen ahí el puente sobre el río Tormes, y al fondo la catedral gótica, una catedral que tiene una característica principal, y es que son dos catedrales en una. La catedral gótica alberga la catedral románica. Así que, y la foto de arriba, discúlpenme, es la Plaza Mayor de Salamanca, una plaza que destaca por la uniformidad de sus 4 lienzos, sus enormes dimensiones, la presencia, como pueden distinguir quizás en esa foto, del pabellón real, el pabellón central. Y simplemente mencionar que Salamanca será en el siglo XVI cuando tanto la universidad como las instituciones culturales asociadas a la misma van a alcanzar su mayor esplendor, y va a ser también a nivel arquitectónico el momento más álgido, el momento más importante de esta ciudad. Por lo tanto, hacemos una breve recapitulación de Salamanca como ciudad universitaria, ciudad ligada principalmente a la existencia de esta institución cultural desde el siglo XII hasta la actualidad, que es la que motivó en su día el motivo principal de la declaración como patrimonio mundial. Ahora sí, dando un pequeño salto, en el año 93 se declara la ciudad de Mérida. Mérida es una pequeña ciudad, capital actual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya la hemos mencionado, Extremadura en el oeste de España, fronteriza con Portugal. Una ciudad de unos 60.000, 70.000 habitantes, que va a ser declarada el valor universal excepcional de la misma, va a ser el criterio 3 y el criterio 4. Y va a estar basado, son 2 criterios, pero basados ambos en la existencia en la ciudad de importantísimos restos romanos, de la cultura romana. Mérida es uno de esos casos particulares que mencionábamos junto a la ciudad de Tarragona, lo diremos ahora en un poco, en los que, si bien es una ciudad a todos los efectos declarada Patrimonio Mundial, lo que está declarado son los conjuntos arqueológicos en el interior de la ciudad y diseminados alrededor de ella. Son 22 componentes, 22 partes en las que están teatros, anfiteatros, templos, edificios religiosos, obras de ingeniería, arquitectura privada. Mérida es una ciudad que se funda en el año 25 a.C. por el emperador Augusto, cuando terminan las guerras cántabras, como concesión a los veteranos que habían participado en esas guerras, en ese conflicto. Van a crear la ciudad de Mérida, como digo, en el año 25, con el nombre de Colonia Augusta Emérita. Y es importante porque en Emérita Augusta, en la ciudad de Mérida, se intenta crear una pequeña Roma, un modelo de la ciudad de Roma en el oeste de la península ibérica, en la Lusitania, que es la provincia más occidental de todo el imperio romano. En las 2 fotografías que acompañan esta diapositiva tienen en la parte de arriba el teatro romano que es uno de los mejores conservados de todo el imperio, de toda Europa y de todo el norte de África, si bien es verdad que ha sufrido un proceso de anastilosis desde el siglo XIX, es decir, ha sido reconstruido, son todas las piezas originales del anfiteatro, del teatro, disculpen, si bien es verdad que son las que se fueron encontrando a medida que se avanzaba en la excavación arqueológica y se iban colocando en su sitio. Como mencionábamos antes, con el acueducto de Segovia, el teatro romano de Mérida es importante. También una cosa curiosa que es que sigue en uso y es la sede principal del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que desde hace ya más de 90 años lleva ofreciendo sus espectáculos en este espacio privilegiado. En la foto de abajo tienen el anfiteatro, que también sigue en uso hoy en día. En las 2 fotos que acompañan esta diapositiva tienen el acueducto de los Milagros, es una de las obras también de ingeniería civiles junto al acueducto de Segovia más importantes de la península ibérica,
Y es importante porque va a ser el modelo en el que se van a basar los musulmanes cuando llegan a España para construir como modelo constructivo de la mezquita de Córdoba, usando esta idea de arcuaciones superpuestas que dan a la mezquita de Córdoba, como hemos comentado, una especial altura y una especial importancia en cuanto a su arquitectura. En la foto de abajo tienen el templo de Diana, que se conserva prácticamente intacto en su perímetro, el podio, las columnas, el entablamento, y pueden ver en la fotografía que desde el siglo XVI tiene adosado un palacio renacentista. Son solamente 2 ejemplos, 4 ejemplos con las otras fotografías de un patrimonio, la verdad es que imponente de estructuras romanas dentro de un mismo conjunto urbano. Por lo tanto, Mérida como ejemplo de ciudad de urbanismo romano en el occidente del imperio. Cuenca es una ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una de sus capitales de provincia, y al igual que comentábamos con Toledo, Cuenca no tiene un texto que la acompañe por esta razón, porque de momento no ha emitido una declaración retrospectiva de valor universal excepcional. Por lo tanto, me limitaré igualmente simplemente a mencionarles que se trata de una ciudad que fue declarada Patrimonio Mundial en este año 96 bajo 2 criterios, el 2 y el 5, y se trata de una ciudad cuya época principal representativa es la época medieval. Se reconquista a los musulmanes en el siglo XII, se repuebla por el rey Alfonso VIII, y tiene unos valores, es curioso, porque Cuenca, que no tiene ningún valor natural asociado a su declaración de Patrimonio Mundial, pero es una ciudad que precisamente una de sus características, uno de sus elementos definitorios es su emplazamiento natural. En la foto de arriba a la derecha y la inferior, arriba a la izquierda, disculpen, e inferior, se distingue perfectamente como es una ciudad colgada encima de 2 hoces, formada por el río Júcar y el río Cabriel, lo cual ha configurado urbanísticamente toda la ciudad y ha creado también una configuración muy particular de sus edificios, como tienen en la foto superior derecha. Uno de los ejemplos más representativos son las casas colgantes de la ciudad, esas ciudades que se asoman al abismo de las hoces. También tiene una catedral gótica especialmente significativa, de influencia francesa del siglo XIII. Y me gustaría mencionar que Córdoba se ha convertido en los últimos 40, 50 años en un referente mundial del arte contemporáneo, del arte abstracto, con diferentes museos y diferentes espacios expositivos dentro de la ciudad. Se ha especializado en este tipo de arte, con lo cual Cuenca podemos decir que forma un ejemplo muy particular de mezcla de urbanismo medieval junto a valores especiales, junto a valores representativos del arte contemporáneo. Si van ustedes a Cuenca van a encontrar una cantidad enorme de galerías y museos dedicados a este periodo específico de la historia del arte. Alcalá de Henares, en el año 1988, es la siguiente ciudad declarada Patrimonio Mundial en nuestro país, en España. Alcalá de Henares es una ciudad también universitaria, aproximadamente a unos 30 kilómetros de la capital de España, de Madrid, y va a ser declarada Patrimonio Mundial bajo 3 criterios, el 2, el 4 y el 6. Por no entretenernos, simplemente mencionar que el principal valor asociado a la ciudad de Alcalá de Henares es su universidad y el hecho de que se configura como el primer ejemplo en Europa de una ciudad que crece y se desarrolla en relación a esta universidad y cuyas estructuras y urbanismo son creados teniendo en cuenta principalmente la existencia de dicha universidad. Pueden ver que Alcalá de Henares fue también declarada bajo el criterio 6. Ese criterio tan particular que hace referencia a valores inmateriales. Y en Alcalá de Henares tiene una especial significación la importancia de la definición que en su universidad se dio de la lengua española y sobre todo que es el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra,
uno de los escritores más universales en todos los ámbitos y sin duda el escritor más importante en lengua castellana, con su obra maestra, el Quijote. Por lo tanto, como decíamos, Alcalá de Henares fue diseñada con el estricto propósito de ser sede de una universidad. Y esto es importante también en relación a América porque se convirtió en un modelo de ciudad universitaria para Europa y América. En la fotografía que acompaña esta diapositiva pueden ver la fachada de esa catedral, una fachada bastante sobria en relación a, por ejemplo, la de Salamanca o otros edificios del Renacimiento. Si bien es también una fachada plateresca, se configura tiene una configuración bastante más sobria y bastante más aplanada que otros ejemplos. La Universidad de Alcalá de Henares, creo que no lo hemos mencionado, nace en el siglo XV, finales del siglo XV, bajo el directo patronazgo y mecenazgo del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros fue uno de los principales consejeros de los Reyes Católicos y en un momento dado fue incluso regente del reino de Castilla a la muerte de Fernando el Católico y ante la llegada previa de Carlos I. Las fotografías que pueden ver acompañando esta diapositiva, una de ellas es frente a la casa museo de Miguel de Cervantes, con esas esculturas del Quijote y de Sancho Panza, y una de las avenidas principales, la calle Mayor, que es una calle típica castellana, con esos soportales y esa especial dimensión dada al urbanismo, que es un urbanismo que, como digo, irradia totalmente de la universidad, que se configura como el centro nuclear de la ciudad. Por lo tanto, resumiendo con Alcalá de Henares, sus valores principales, la creación de una universidad, de una ciudad ex novo prácticamente, si bien tiene orígenes anteriores, pero la ciudad actual se configura a partir del nacimiento de la universidad y de un urbanismo que está íntimamente relacionado con esa universidad, donde tanto la presencia en un momento dado de Miguel de Cervantes en finales del siglo XV y siglo XVI y la definición del castellano la definen totalmente. La siguiente ciudad en ser declarada Patrimonio Mundial en nuestro país, en España, es Ibiza. Ibiza es un caso muy particular y no me detendré especialmente, pero simplemente quiero que sepan que es el único caso. En España tenemos dos bienes declarados Patrimonio Mundial que son bienes mixtos, es decir, que tienen criterios naturales y culturales. Uno de ellos es el Parque Nacional de Ordesa, Pirineos, Monte Perdido, y el otro es Ibiza. Ibiza es un bien mixto bajo 5 criterios, el 9 y el 10 naturales y el 2, el 3 y el 4 culturales. Los naturales hacen referencia a la presencia de una planta específica en el mar, que es la posidonia, que es un tipo de especie endémica que solamente se encuentra en el Mediterráneo, que forma unos pastos extensísimos que en la isla de Ibiza y en los alrededores de la ciudad de Ibiza son especialmente importantes y albergan un importante ecosistema y biodiversidad marina, mientras que los otros valores asociados a esta ciudad son las murallas renacentistas, que serán exportadas a América, es la presencia de una ciudad muy bien conservada de época bajo medieval y renacentista, la Dal Vila o Ciudad Vieja, y por último, muy importante, que es la presencia en la ciudad de Ibiza de importantes yacimientos arqueológicos en forma de necrópolis y yacimientos habitados de época fenicia y época cartaginesa, que son los más importantes ejemplos en todo el Mediterráneo para estudiar este periodo de este periodo histórico que es de la antigüedad, siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, Ibiza, la idea que nos tenemos que quedar es que se trata de un bien mixto, valores naturales, la presencia de las praderas de Posidonia y valores culturales específicamente relacionados con yacimientos arqueológicos de la antigüedad y las murallas renacentistas. San Cristóbal de la Laguna, en el año 99, bajo 2 criterios, era declarada el criterio 2 y el criterio 4. El valor principal de San Cristóbal de la Laguna es importante en relación a este encuentro también, porque
va a ser uno de los ejemplos que España va a exportar urbanísticos a América. Y ese va a ser su principal valor. Fue la primera ciudad colonial española no fortificada y su diseño va a proporcionar el modelo para muchas ciudades coloniales en América. Destaca su planificación como territorio pueblo y es el primer ejemplo de ciudad no fortificada. Se encuentra, discúlpenme que no lo he dicho, San Cristóbal de la Laguna se encuentra en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, en el Océano Atlántico. Es una ciudad que se encuentra a unos 550 metros del nivel del mar, en una zona amesetada, y tienen abajo dos fotografías. Creo que también la primera, tienen aquí también otra fotografía que nos permite hacernos idea de esa retícula perfectamente organizada, recta, de calles específicamente con plazas, con zonas cívicas, zonas religiosas, monasterios y demás, que van a ser importantes porque va a ser el ejemplo prototípico que España va a exportar a América. Esta ciudad se crea en el siglo XV, tras la conquista de las Islas Canarias, y va a ser el embrión y el laboratorio donde se va a experimentar en las Islas Canarias el urbanismo que España va a exportar a América. Por lo tanto, se trata de un ejemplo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la cultura americana. Terminando casi, nos quedan apenas dos ciudades para terminar. Mencionar la ciudad de Tarragona, una de las capitales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que en el año 2000 va a ser declarada. Tal y como decíamos con Mérida, no se trata de la ciudad en su conjunto, sino de los yacimientos arqueológicos presentes en el interior de la ciudad. Va a ser declarada bajo dos criterios, el criterio 2 y el criterio 3, como les digo, por los ejemplos de monumentos y urbanismo romano. Se trata de la ciudad de Tarragona, es importante en la historia de nuestro país porque es el primer asentamiento romano en finales del siglo III a.C., es decir, todavía en época republicana. Y se va a configurar en un modelo urbanístico para todas las provincias de la península ibérica, las provincias romanas de la península ibérica. Ahí tienen el arco de Bará, que es uno de los monumentos que definen la ciudad romana de Tarragona. Tienen también el monumento, el funerario de los Escipiones, a la izquierda, y a la derecha el anfiteatro romano, que está en un emplazamiento especialmente espectacular a las orillas del mar Mediterráneo. Por lo tanto, Tarragona va a destacar por su singular concepción dentro del urbanismo romano, un urbanismo que está configurado en terrazas, y los detalles arquitectónicos y el uso de materias importadas se han tomado como evidencia clara de que sus arquitectos y los artesanos fueron traídos directamente de Roma para la creación de esta pequeña capital provincial en el occidente hispano, en el occidente del imperio, en la península ibérica. Y como último ejemplo de ciudades declaradas Patrimonio Mundial en España, en el año 2003, como les decía, hace ya casi 20 años, y bueno, hace 18, 19 años, y difícilmente tendremos más ejemplos en nuestro país de ciudades declaradas Patrimonio Mundial por esas razones que les exponía previamente. Son las ciudades de Úbeda y Baeza, que también constituyen un caso en cierta medida excepcional, porque es una declaración que agrupa dos ciudades en la provincia de Jaén, en Andalucía, en la Alta Andalucía, en el oriente de la comunidad autónoma. Se encuentran a unos 9 kilómetros de distancia la una de otra, y se van a declarar por dos criterios, el 2 y el 5. Sus principales valores asociados son, por supuesto, el que se trata de ejemplos señeros del diseño arquitectónico y urbano del siglo XVI. Van a ser los ejemplos a través de los cuales la arquitectura y la decoración renacentista se va a introducir en España. Tienen ahí en la foto superior la Plaza del Salvador en Úbeda, y abajo tienen el conjunto histórico de la ciudad de Baeza. Son dos ciudades que van a alcanzar en el siglo, como os digo, XVI, su momento álgido, y se van a distinguir. Mientras que Úbeda va a desarrollar una destacable arquitectura noble, Baeza se convierte en un importante centro educativo y eclesiástico en nuestro país. Y como les comentaba, como criterios evidentes y principales
de la introducción, de su declaración va a ser la introducción de los criterios del diseño renacimiento italiano en nuestro país, en España. Poco más que añadir. Tienen dos fotos también aquí de Baeza. Una es la Plaza de Santa María, mientras que el otro es el Palacio de Jabalquinto, que es importante también porque es un ejemplo de plateresco, pero también de decoración y de influencia que se da en esta zona, por supuesto en Andalucía, de los elementos musulmanes imbricados y unidos a lo renacentista y al final del gótico, que es un ejemplo en el que Úbeda y Baeza son especialmente importantes. Nada más, siento moito obrigado por su atención. No quería, quizás la última parte, visto que se me echaba el tiempo encima, he tenido que ir un poquito más rápido. En cualquier caso, tienen ahí mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran plantear, si no es ahora, más adelante, tienen, por supuesto, toda la libertad para hacerlo, para ponerse en contacto conmigo, y estaré encantado de atender cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Nós que agradecemos, Sérgio, essa apresentação lindíssima, né? Encanta a nós brasileiros, não só assim pela beleza das cidades, mas pelo cuidado, né, que a Espanha tem com seus patrimônios. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Gracias, Tatiana. E eu vou pedir agora para você tirar o compartilhamento e lembrar a todos que estão no chat que não só as apresentações vão ficar gravadas aqui na plataforma, né, do evento, como também o Sérgio vai disponibilizar para nós a apresentação para que seja enviada pela organização do evento, ok? Eu vou agora chamar o Rubem Ojeda, né, que é licenciado em História pela Universidade de Valladolid, editor nos projetos Wikimedia desde 2008 e membro do Wikimedia Espanha desde 2011. Desde 2016, ele realiza tarefas de planejamento e coordenação das diferentes atividades e projetos da Wikimedia Espanha e estabelece relacionamentos com grupos e instituições culturais e educacionais, além de apoiar associados e voluntários com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento e a difusão do conhecimento livre. Bem-vindo, Rubem. Boa tarde, buenas tardes. Boa tarde. Bom, a palavra é toda sua. A apresentação do Sérgio ainda tá na tela ou já saiu? Não consigo ver. A ver. No puedo compartir todavía. Não, ainda não? No. Sérgio? Ah, agora sim. Acho que agora ele conseguiu. A ver ahora. Perfeito. No sé si se ve. Un momento. Acho que não está no módulo. Aí, não, saiu agora. Vale, ahí sí se está viendo, ¿no? Perfeito, ahora está perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias a la Consejería de Educación de la Embajada de España, al Colegio Miguel de Cervantes. Bueno, para Wikimedia España es un placer estar en este evento. La verdad es que vivimos en un mundo, ¿no?, en el que la información circula principalmente a través de Internet, o el acceso a través del cual tenemos a la información es a través de Internet, y sobre todo, bueno, pues Wikipedia juega un papel muy importante en ello, ¿no? Con lo cual, pues desde Wikimedia España, pues es un placer, bueno, pues estar en un evento en el que vais a trabajar con Wikipedia, vais a conocer un poco su funcionamiento, sus valores, en fin, todo lo que rodea a este gran proyecto, ¿no? Y además en una actividad con este propósito, que es la visibilidad del patrimonio, algo pues que nos parece fundamental y tan importante. De hecho, pues incluso en la propia Wikimedia España pues tenemos un área de trabajo, es decir, dedicamos tiempo y esfuerzo pues a actividades, a proyectos relacionados con patrimonio, patrimonio rural, patrimonio industrial, bienes de interés cultural. Es decir, es una de nuestras líneas de trabajo, ¿no?,
el apoyar y el llevar a cabo iniciativas relacionadas con el patrimonio, con lo cual, pues bueno, pues en ese sentido, enhorabuena por organizar este foro y colaborar en esta difusión, ¿no?, del patrimonio a través de Wikipedia. Precisamente os hablo desde Aranjuez, que es una pequeña ciudad que tiene la declaración, su paisaje cultural tiene también la declaración de Patrimonio de la Humanidad desde 2001, con lo cual, bueno, pues también en ese sentido es otro motivo, ¿no?, para agradecer el hecho de celebrar actividades como esta en las cuales se visibiliza, ¿no?, este patrimonio mundial que repercute en todos nosotros. Bien, voy a comenzar con la presentación de este proyecto, de esta enciclopedia tan especial, ¿no? Es un proyecto que el próximo año cumplirá 20 años, que lleva, pues eso, parece que fue ayer, ha pasado muy rápido y ya lleva 20 años entre la sociedad aportando conocimiento. Esta enciclopedia tan especial con una serie de características que la hacen única, ¿no? El hecho de ser libre, es decir, que se publique bajo una licencia libre, el hecho de que sea gratuita, que cualquier persona pueda acceder a ella en cualquier momento, que sea colaborativa, es decir, que está construida entre todas las personas, entre la sociedad, y que sea también multilingüe, es decir, que la podamos encontrar, que esa información, ese conocimiento, lo podamos encontrar en una gran cantidad de idiomas. Bien, esta persona que tenemos aquí en la imagen es Jimmy Wales, es el culpable, podemos así decirlo, el culpable de todo esto, ¿no? Es un empresario de Internet que pues hace casi 20 años pues, puso en marcha o desarrolló esta idea de Wikipedia, ¿no? De hecho, pues fue primero en el año 2000, junto con un filósofo, Larry Sanger, pues llevaron a cabo desarrollaron un primer proyecto de enciclopedia digital que se llamaba Nupedia, que era pues, el mismo concepto de enciclopedia tradicional revisada por expertos, pero llevada pues eso, al ámbito digital. Y bueno, aquello tuvo cierto fracaso. Durante esos 2 años de vida que tuvo, pues hubo muy poca actividad, muy poco contenido desarrollado, con lo cual, bueno, pues en 2001, a principios de 2001, decidieron desarrollar o abrir una wiki, ¿no? Un espacio en el que cualquiera pudiera colaborar, pudiera modificar los contenidos, aportar contenidos, corregir, etc. Y bueno, pues aquello fue el nacimiento de Wikipedia y rápidamente tuvo una enorme difusión. De hecho, 2 años después, en 2003, fue cuando se creó la Fundación Wikimedia, que está con sede en San Francisco, en California, para dar, digamos, soporte tanto administrativo como legal, como económico, tecnológico, es decir, dar soporte a un proyecto que estaba creciendo muchísimo. Y bueno, pues hacía falta pues una entidad detrás de una organización, detrás de algo que estaba creciendo mucho y que ha seguido creciendo todos estos años. Además, no es solamente Wikipedia, es decir, conocemos sobre todo Wikipedia como el principal proyecto, pero realmente es una familia de proyectos de conocimiento libre, en las cuales hay desde un proyecto Wikimedia Commons, que es donde se encuentran todos los archivos multimedia, imágenes, vídeos, animaciones, audios, etcétera. Tenemos una biblioteca, tenemos un portal de noticias, tenemos una colección de citas, tenemos una guía de viajes, tenemos una base de datos, Wikidata, que fue el último que nació. Es decir, es un conjunto de proyectos enfocados al conocimiento libre, pero del cual pues, el más conocido es Wikipedia. Bien, ¿quién está detrás de todos estos proyectos? Bien, pues realmente es una comunidad de miles de personas que de forma bueno, pues, voluntaria pues, colaboran, aportan el tiempo que disponen, el que pueden. Y bueno, y además es gente normal, como cualquiera que estamos aquí. Quiere decir que no hace falta pues, que sea una persona que sea experta en este determinado campo o en este otro. Es decir, gente que a partir de una serie de pautas, de una serie de normas que son comunes para cualquier persona que colabora, pues puede aportar conocimiento, puede corregir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un proyecto que construye la sociedad. Y luego toda esta comunidad, estas miles de personas que colaboran,
se organizan, digamos, internacionalmente en lo que llamamos, bueno, capítulos o grupos de usuarios, organizaciones temáticas, tenemos grupos que a lo largo del mundo pues, digamos, comparten los valores de la Fundación Wikimedia y llevan a cabo pues, esos proyectos de difusión, de formación, bueno, de generación de contenido, es decir, todo un conjunto de actividades y de iniciativas en torno a los proyectos Wikimedia, sobre todo para involucrar a la sociedad, dar a conocerlos y involucrar, ya digo, a la sociedad, a las instituciones y bueno, que más gente participe, ¿no? Porque bueno, es un proyecto que crece y crece y crece continuamente, con lo cual, pues, cuantas más personas colaboren, más rico, más variado, más diverso será y eso, bueno, pues, a la larga enriquece el conocimiento, ¿no? Bien, en cuanto al uso del proyecto, el uso de Wikipedia, este es Dan Gilmore, que es el que consideran pues, uno de los padres del periodismo ciudadano. Y bueno, pues como decía, Wikipedia es el mejor sitio para empezar, pero el peor para detenerse, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un sitio en el que podemos confiar, al igual que podemos confiar en cualquier otra fuente de información. Es decir, que ante cualquier texto, cualquier contenido debemos ser críticos a la hora de analizar la información, contrastar la información con otras fuentes, no quedarnos solamente con lo que dice Wikipedia. Es decir, Wikipedia es un primer paso, ¿no? Es un primer acceso a la información, pero vamos a continuar contrastando la información con otras fuentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la ventaja de Wikipedia frente a otras fuentes, tanto otras enciclopedias tradicionales como cualquier otra fuente de información, es que podemos corregirla. Es decir, que si vemos un error o vemos algo que falta o que podemos aportar, etcétera, pues podemos editarlo directamente, ¿no? Y eso pues, hace que sea un proyecto en constante crecimiento, ¿no? Es decir, que como decía, pues es algo que crece y crece continuamente en todos los idiomas, además. Siempre, en ese sentido, siempre pues, también decimos que siempre va a estar incompleto, es decir, de ahí pues un poco el logotipo, esta Wikibola que habréis visto, que es un puzzle que está incompleto, ¿no? El conocimiento está incompleto, porque siempre el proyecto siempre va a estar creciendo y lo que hay hoy, pues mañana, un mes, un año habrá cambiado, habrá mejorado, se habrá ampliado, con lo cual siempre está en construcción. Y claro, esa gran capacidad de almacenar información es lo que permite que por ejemplo, nos encontremos artículos que no podemos ver en otras fuentes de información. Es decir, sí que podemos ver, por ejemplo, artículos, digamos, podemos decir, clásicos, ¿no? En este caso, arquitectura románica en España. Un artículo extenso, bueno, fabuloso en cuanto a contenidos, imágenes, muy bien. Pero también nos encontramos como cosas mucho más curiosas que a primera vista las vemos y quizás digamos, oye, pues esto es broma, es serio. Bueno, pues digamos que de acuerdo a las normas, a las políticas que tiene Wikipedia para aceptar contenido, pues encontramos cosas como la que veis en pantalla, ¿no? Pues que pueden ser un poco más graciosas, más cercanas a la realidad del día a día, pero sin embargo cumplen con las normas que tiene Wikipedia, las políticas de publicación, por tanto, pueden estar ahí. Bien, ya pasando a cosas que deberéis de tener en cuenta pues de cara a la edición en la propia Wikipedia. Bien, primero tenéis que tener en cuenta que no se puede, o sea, que el contenido debe ser original, es decir, que no se puede copiar, digamos, y pegar en ese sentido, es decir, que hay que reelaborar la información, es decir, con vuestras propias, tenemos una serie de fuentes, tenemos una información, vale, pues con nuestras propias palabras reelaboramos esa información y aportamos un contenido que es original, es decir, es original en cuanto lo hemos redactado con nuestras palabras. ¿Vale? Luego, por otro lado, también hay fuentes que en ocasiones están publicadas bajo una licencia libre, que es compatible con la de Wikipedia, con lo cual también podríamos compartir esa información. Y luego, cualquier otro tipo de información que esté en dominio público, es decir, que ya no tenga derechos, también podemos incorporarla libremente. Luego, tiene que haber una suficiente relevancia. En este caso, por ejemplo, vais a trabajar sobre patrimonio de la humanidad, que en este caso no presenta problema, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que la relevancia en Wikipedia se mide con las fuentes secundarias que haya sobre el tema. Es decir, cuantas más fuentes haya sobre un determinado tema, pues mayor relevancia
para Wikipedia tendrá mayor relevancia, con lo cual hay más posibilidades de que esté y que permanezca como un artículo, como una página más, ¿no? Además, esas fuentes en las que nos basamos deben ser las que entendemos en Wikipedia como fuentes fiables, es decir, publicaciones académicas, libros, revistas, también la prensa, los sitios web de instituciones oficiales. Es decir, no se aceptan, por ejemplo, cualquier contenido autopublicado. Es decir, si nos encontramos con un blog personal, una página web personal, una red social, un foro, este tipo de sitios donde el contenido es autopublicado, es propio, no se aceptan de forma general en Wikipedia como fuente. Vale, también hay que tener en cuenta los posibles conflictos de intereses, es decir, aquellos casos en los que puede haber un interés promocional o publicitario, tampoco es el caso, pero me parece importante que también que lo conozcáis, es decir, es un proyecto hecho por voluntarios, de forma, se publica, se difunde de forma gratuita, con lo cual, pues, cualquier contenido promocional que busque un interés, digamos, económico o un interés publicitario muy claro, pues no es aceptado por la comunidad. Y luego, la otra cosa que tampoco se acepta es las opiniones personales, opiniones o estudios que haya hecho una persona, opiniones o investigaciones propias, es decir, todo aquello que se considera fuente primaria, es decir, que no ha pasado una revisión por pares, no es aceptada. Con lo cual, por eso digo, se aceptan fuentes secundarias, es decir, aquellas que ya han sido publicadas, aquella información que ya ha sido publicada. Es decir, la experiencia personal, la investigación personal no tiene cabida en Wikipedia. Más detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, pues la redacción en párrafos o en frases cortas, ¿no? Es decir, no grandes bloques de información, sino frases cortas, párrafos cortos, para que así sea mucho más fácil la lectura. Evitar el uso de adjetivos, porque uno de los pilares de Wikipedia es que se busque la mayor neutralidad posible, y una de esas formas es evitando, por ejemplo, el uso de adjetivos, ¿no? Porque en cuanto usamos un adjetivo, ya, tanto para bien como para mal, ya estamos dando un valor, una característica a un concepto, con lo cual ahí ya esa neutralidad ya se rompe, con lo cual siempre hay que tratar de evitar el uso de adjetivos. El texto, pues, meramente descriptivo, es decir, no que sea un ensayo, una reflexión, no, información descriptiva, divulgativa, lo más cercana posible. Tampoco utilizar expresiones como actualmente, hoy en día, ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya estará obsoleto, es decir, ya esa información puede haber ya estado desactualizada, con lo cual se busca que el texto, la redacción, sea lo más estable, y un texto, una frase, valga tanto para hoy como para dentro de un mes, como para dentro de un año, ¿no? Que sea lo más estable posible. Y luego, por supuesto, tanto que nos basamos en fuentes secundarias, evitar narrarlo en primera persona, es decir, no estamos redactando un artículo personal ni estamos en nuestra página personal contando algo, sino que estamos en otra fuente, por lo tanto hay que utilizar la tercera persona, no la primera persona, ya digo, para evitar, digamos, narrarlo como si fuera una experiencia personal. ¿Vale? Y bueno, vamos ahora a ver, en este otro rato que tenemos, vamos a ver algunos aspectos de edición. A ver, un momento por aquí. Vale, aquí tenemos una página de Wikipedia que he seleccionado, precisamente Olinda, que lo tenéis en la lista para trabajar en el encuentro. Y vamos a ver, pues eso, lo que nos encontramos en una página de Wikipedia, ¿no? Por un lado, la estructura de cualquier página es siempre la misma o sigue más o menos las mismas pautas. Es decir, encontramos siempre una introducción, es decir, estas frases iniciales en las cuales se presenta el tema o se resume el tema, es decir, nos sitúa frente a lo que vamos a leer a continuación. Por lo tanto, siempre es obligatorio este resumen inicial. Luego tenemos las distintas secciones. En este caso hay etimología, hay historia, cultura, etcétera, ¿no? Hay distintas secciones donde se va desarrollando la información. Y luego aquí en la parte inferior tenemos siempre
la sección de referencias, que es obligatoria en todos los artículos y es, bueno, es esencial en cualquier página el aportar siempre las fuentes en las que nos basamos. Es decir, es lo que decíamos antes, ¿no? de que nos debemos basar en fuentes secundarias, no experiencias personales ni opiniones personales, no, es decir, nos basamos o redactamos la información a partir de lo que leemos, con lo cual, cuando añadimos información, aportamos esa fuente en la que nos hemos basado, para que cualquier persona que venga detrás o lo lea, pues pueda o tenga la posibilidad de contrastar esa información, ¿no? Le damos la fuente para que, si quiere comparar, puede acceder a esa fuente y leer o ampliar la información. Con lo cual, ya digo, siempre en la parte inferior vemos la sección de referencias. Luego también suele haber una sección de enlaces externos, pues por ejemplo, el sitio web principal de ese elemento, en este caso, pues el sitio web principal de Olinda, o si fuera el de un monumento o el de un museo, no sé, o la página web de una personalidad, es una biografía, pues una página web de esa personalidad, ¿no? Es decir, el sitio web para también ampliar la información o dar la posibilidad de ampliar la información, pues se inserta ese enlace o esos enlaces. Y luego en la parte inferior vemos otra cosa también que tienen todos los artículos, que es la categoría o categorías, es decir, aquellos grandes contenedores en los que se aloja los artículos de la misma temática. Es decir, por ejemplo, en este caso, la categoría es Olinda, que nos lleva, bueno, pues a todos aquellos artículos que hay en este caso en Wikipedia en español relacionados con Olinda. En este caso no hay muchos, pero si hubiera más, pues todos esos artículos relacionados con Olinda estarían en esta categoría. Y así con cualquier otro tema, ¿no? Es decir, si estamos ante un monumento o ante una iglesia, pues tendría la categoría de iglesias en la provincia o en el estado de el que sea, ¿no? Es decir, las categorías buscan, pues eso, agrupar artículos con la misma temática. ¿Vale? Esa sería la estructura básica. Luego, ¿qué nos encontramos aquí en la parte superior? Tenemos aquí la pestaña de la discusión, aquí arriba a la izquierda, que en este caso está vacía, pero es el espacio en el cual cualquier persona que tenga alguna duda o algún problema, detecta algún error, pues acude a ese espacio y dice, oye, me he encontrado con este error, o he encontrado esta nueva información, o no estoy de acuerdo con la información que se pone aquí. Bueno, pues ese es el espacio de debate, de discusión entre cualquier persona que quiera involucrarse con este artículo. Bueno, pues es el espacio de debate, de discusión entre las personas que participen en ese artículo, ¿no? Luego tenemos aquí los dos botones de editar, que ahora vamos a ver, y el historial, en el cual, bueno, pues vemos la historia de esta página desde que se creó. Podríamos ir atrás en los años y veríamos el momento en el que se creó, y muestra todas las ediciones, todas las aportaciones, la fecha en la que se ha realizado, quién la ha realizado. A veces es una cuenta de una persona que se ha creado una cuenta, a veces es una IP anónima, con lo cual queda registrado solamente ese número IP. No, pero bueno, en el fondo es un resumen de eso, de todas las personas que han colaborado en el artículo, que han aportado en cada edición. Y bueno, es un buen resumen de la historia de cada página. Bien, aquí arriba vemos el menú de la cuenta de usuario, es decir, en el momento que editéis, pues deberéis de crear una cuenta. Aquí ahora estoy logueado, pero si entráis a Wikipedia en cualquier momento, veréis aquí a la derecha aparecerá crear cuenta, un enlace que pone crear cuenta, y ahí podréis crear una cuenta para editar en Wikipedia. Es decir, sí, vemos que se puede editar de forma anónima como IP, pero recomendamos siempre que se cree con una cuenta. Y ya digo, bueno, es crear una cuenta y no pide ningún tipo de información personal, solamente un seudónimo y una contraseña, y no pide nada más. Y bueno, pues tenemos aquí un menú. Cuando nos logueamos con nuestra cuenta tenemos un menú. Bueno, pues también tenemos una página de discusión donde el resto de personas pueden dejarnos un mensaje o pueden preguntarnos algo, una duda, o quejarse por algo. Bueno, un sitio también para debatir, para comentar, ¿no? Y luego otra serie de opciones, las preferencias o los ajustes de la cuenta. El taller, por ejemplo, es muy interesante porque es un espacio que funciona como cualquier otra página a efectos de editar, quiero decir. Es decir, es un espacio que la interfaz de edición es la misma que cualquier artículo, pero es una subpágina de tu cuenta, es un espacio personal en el que puedes trabajar, puedes preparar un contenido sin que, digamos, supere una revisión directa, ¿no? por parte de la comunidad. Es decir, normalmente se publican los artículos y hay una comunidad, hay miles de personas que están ahí cada día
revisando los contenidos, bueno, pues para evitar quizás una pronta revisión, ¿no? Pues preparamos o recomendamos, por nuestra parte, recomendamos trabajar primero en este espacio de taller, donde, bueno, pues ya digo, se puede preparar el contenido tranquilamente, sin que nadie, bueno, pues lo revise o esté encima de ello, con calma, un día, 2 días, una semana, lo que tardemos en preparar un contenido, se redacta ahí tranquilamente y luego ya existiría la posibilidad de trasladarlo a un espacio principal. En vez de llamarse taller, pues se llamaría el nombre del artículo que fuera, ¿no? Vale, eso así, bueno, un poco rápido, pero bueno, simplemente pues una vista de lo que es el menú de la cuenta. Y luego, yo creo que lo más interesante, vemos aquí los 2 botones de editar. Hay 2 opciones de editar en Wikipedia, es decir, editar en el wikitexto, el wikicódigo, es decir, inspirado en ese lenguaje HTML, que bueno, es bueno, complicado, es quien no tenga familiaridad con ese código, bueno, pues puede ser un poco engorroso, un poco complicado trabajar con ello. Es el que existe desde el principio de Wikipedia, pero bueno, ahí está y bueno, y mucha gente pues la seguimos utilizando, ¿no? Y luego está la otra opción, que es la que pone simplemente editar, que es el editor visual, que funciona como cualquier procesador de textos, un Microsoft Word o otros procesadores similares, ¿no? Tenemos, en vez de utilizar ese código, ese HTML, tenemos una botonera aquí en la parte superior y tenemos desde la selección del tipo de texto, principalmente pues si es párrafo o si es un título, es decir, ahora mismo todo esto es sección párrafo, pero si quisiéramos convertirlo en título, no tendríamos más que seleccionarlo aquí y lo convertiríamos en un título. Luego tenemos negritas o cursivas, pues por ejemplo negrita, pues aquí tenemos la primera mención al título, pues en negrita, o cursivas por si hubiera el título de alguna obra, un libro, una película, no sé, cualquier obra, cualquier creación artística, pues iría en cursiva. Luego tenemos aquí 2 botones muy importantes, que es el de los enlaces internos, este de aquí, esta cadenita, en los cuales generamos los enlaces a cualquier otro artículo, es decir, veis que todos los artículos de Wikipedia tienen muchos enlaces de color azul o de color rojo, que son vínculos a otros artículos de Wikipedia. Bueno, pues es parte del estilo característico de la enciclopedia y es obligatorio añadirlos, con lo cual es muy sencillo, simplemente, quiero decir, seleccionamos una palabra, vamos a la cadenita y ya pues elegimos, el mismo sistema os sugiere a qué artículo quizás os estáis refiriendo y bueno, seleccionaríamos el artículo que queremos enlazar y le daríamos aquí a hecho y ya tendríamos un enlace pues como es decir, todos estos enlaces de color azul que nos ayudan a ampliar la información, ¿no?, entre artículos. Y el otro, vemos los enlaces internos y el otro botón, el más importante, me atrevería a decir, es el de las referencias, ¿no?, el de incluir aquellas fuentes en las que nos estamos basando a la hora de redactar la información. Elaboramos un párrafo, por ejemplo, estamos aquí redactando este párrafo y aquí al final queremos indicar la fuente en la que nos hemos basado para escribir este párrafo. Imaginemos que es aquí, nos pondríamos aquí al final y en el botón de citar, si es una fuente, un sitio web, por ejemplo, una fuente que esté online, pues sería tan fácil como pegar aquí la URL de esa fuente y le damos aquí a generar y automáticamente nos genera ya la referencia. En el caso que sea un libro, por ejemplo, que tenemos aquí sobre la mesa, un libro, pues ya tendríamos que ir aquí a manual y bueno, pues en el tipo de fuente que es, pues ya iríamos a rellenar un formulario, rellenando el apellido, el año, la editorial, el idioma, el nombre del autor, el título, en fin, aquellos datos de la obra que estamos utilizando, ¿no? Pero ya digo, tanto una como otra pues son esenciales según vamos editando, según vamos añadiendo información, es esencial ir añadiendo la referencia. Y luego, si una misma fuente nos vale para varias frases o varios párrafos, por ejemplo, pues en lugar de meter nuevamente la referencia, pues le damos a reusar y reutilizaríamos una referencia que ya hemos utilizado previamente, ¿no? Y luego, bueno, tenemos aquí otros botones, como son el de insertar. Bueno, este es para generar una lista. Si tuviéramos una lista de elementos, pues podríamos generarlo con este. Aquí insertaríamos, bueno, hay varias cosas, pero principalmente o más interesante quizás pueda ser el de imágenes. Es decir, aquí nos lleva a un buscador en el cual bueno, pues buscamos en Wikimedia Commons, que ese es otro de esos proyectos que comentábamos, y bueno, pues podemos buscar la imagen que queramos sobre el tema que queramos, ¿no? Y busca entre esos bueno, son más de 60 millones de archivos multimedia que hay ahora, y la buscamos aquí en esta caja y ya podemos luego
añadirla, ¿no? Es decir, podríamos coger esta y usar esta imagen, ¿no? Podríamos poner un pie de foto y ya la insertaríamos en el artículo. Y luego, bueno, las categorías, por ejemplo, que vamos al principio de la estructura del artículo, pues las categorías aquí en este botón, de estas 3 rayas, las podríamos aquí añadir a través de este enlace. Y aquí, en esta caja, pues pondríamos el nombre de la categoría que queramos añadir. Si está en rojo, quiere decir, si no existe, pues aparecerá en rojo ese nombre, pero aún así el sistema va sugiriendo nombres de categorías que ya existen, con lo cual, bueno, pues es bastante intuitivo el poder añadirlas, ¿vale? Y bueno, así de forma muy resumida, yo creo que sería esto así lo esencial de lo que es la interfaz. Por supuesto, cuando hagamos cambios habría que darle aquí arriba, vemos el botón azul, publicar cambios, con lo cual, pues, según vamos haciendo ediciones, vamos aportando contenido, pues vamos guardando los cambios. No hay autoguardado, con lo cual tenemos que guardarlo manualmente, ¿vale? Para no perderlo. Con lo cual, ya digo, cada vez que se vayan haciendo cambios, pues guardaríamos aquí arriba en publicar. Y bueno, pues ya digo, con esto sería así lo más básico, así de esta forma tan breve, veríamos lo básico de la interfaz de edición, ¿no? Y como ya es, bueno, pues la hora, ya estamos en tiempo, pues por mi parte, nada más. Aquí. E, bueno, simplemente, pues, muito obrigado. Nós que agradecemos, Rubem. Teve algumas perguntas no chat, mas eu acho que ao final da sua fala você já começou a explicar um pouco, principalmente na parte de citações. Se pergunta como que o Wikipédia protege os seus leitores de informações falsas, né? Eu acho que a citação ela já cobre um pouco isso, né? Es decir, cómo la comunidad comprueba que la información es falsa. Bueno, ahí juega un papel fundamental lo que comentaba de la necesidad de aportar las referencias a las fuentes en las que nos basamos. Es decir, si aportamos contenido o creamos un artículo que no tiene fuentes, no tiene referencias, pues hay una probabilidad muy grande de que sea borrado. Es decir, sobre todo si es un artículo nuevo, sin fuentes, sin decir las fuentes en las que te has basado, pues es probable que pueda ser borrado. También, bueno, depende quizás del idioma. Hay idiomas que pueden ser más permisivos, o sea, no en el sentido, sino quizás dar más tiempo o trabajar quizás de otra forma, pero digamos que de forma común, de forma global, la exigencia de fuentes es el pilar fundamental de la información. Con lo cual, si aportas información que no tiene fuentes, pues hay ese riesgo de borrado. Y luego, claro, es lo que decíamos, no todas las fuentes valen, porque también vemos hoy en este mundo, ¿no? Las fake news están a la orden del día, forman parte de nuestra vida, con lo cual pues también hay que tener cuidado con las fuentes, ¿no? Por eso en Wikipedia se presta especial atención a las fuentes, a libros, a aquellas revistas o publicaciones en las que haya revisión por pares, ¿no? Publicaciones científicas, académicas, en la universidad, por ejemplo. Es decir, donde hay una revisión, donde hay un control de ese contenido, una revisión de ese contenido para asegurar de que no es falso, que no es fraudulento esa información. Con lo cual, por eso, por ejemplo, también aunque la prensa se acepta como fuente, pues también hay que tener cuidado, porque también hay prensa que publica fake news. Con lo cual, también no es decir, pues mira, tengo esta noticia o esta información en este periódico digital y como es una fuente aceptada en Wikipedia, la utilizo. Bueno, pues hay que tener cuidado, hay que ser crítico a la hora de leer esa información porque puede ser fake news. Con lo cual, pues la prensa hay que tener a veces ese cuidado, ¿no? A la hora de utilizarla como fuente. Claro, y los sitios web, lo mismo. También hay sitios web que pueden ofrecer información falsa o no especialmente adecuada, etcétera. Con lo cual, pues tampoco cualquier página web que nos parezca a simple vista oficial o seria, pues hay que tener cuidado también con ella, ¿no? Perfeito. Muito obrigada, Rubem. Uma apresentação que acredito que eles vão utilizar bastante, vão poder rever também, né, aqui na plataforma. Y por supuesto, también si la presentación está disponible también a cualquiera, con lo cual, sin problema ninguno, se puede compartir para que cualquier persona la tenga. Y lo mismo también, si hay algún problema, alguna duda, etcétera, pues también estamos disponibles, por supuesto, para cualquier consulta, cualquier problema que tenham. Ótimo. Perfeito, muito obrigada, viu? Bom, então agora nós chegamos ao fim, já estamos praticamente
já passamos, né, o tempo, e agora vamos a um grande momento, que é o momento em que nós vamos definir, né, as escolas e as cidades que vão ser trabalhadas. Lembrando que, a partir daquela pesquisa que foi enviado, né, toda a organização do fórum fez o possível para atender as primeiras escolhas, né, e a gente conseguiu em grande parte, na maior parte, foram 23 primeiras escolhas. Então, vamos lá, eu vou anunciar da seguinte forma, eu vou falar o nome da escola e, na sequência, o nome da cidade, ok? Vamos lá. Então, a Beacon School ficou com Tarragona. Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia ficou com Santiago de Compostela. Casa Familiar Rural de Igrapiúna, Segóvia. Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves, Cáceres. Centro de Atenção Integral à Criança e à Adolescente, Nossa Senhora dos Prazeres, Brasília. Centro de Estudos Júlio Verne, Ouro Preto, Itinerários Afetivos. Centro de Excelência Maria das Graças M. Moura, Salamanca. Centro Educacional Master, Ávila. Centro Educacional Menino Jesus, Goiás. Colégio Bernoulli, Úbeda e Baeza. Colégio Brasil-Canadá, Cuenca. Colégio EAG, Diamantina. Colégio Estadual Dom Juvencio de Brito, Olinda. Colégio Guilherme Dumont Vilares, Alcalá de Henares. Colégio Harmonia, Diamantina. Colégio Internacional Signorelli, Ibiza. Colégio Magno, Brasília. Colégio Maria Auxiliadora, Mérida. Colégio Maria Montessori, Toledo. Colégio Master Sede Sul e Bezerra, Ávila. Colégio Miguel de Cervantes, Salvador. Colégio Paraíso, Cáceres. Colégio Reis Católicos, Ouro Preto. Escola de Ensino Fundamental Santa Catarina, Brasília. Escola Estadual de Tempo Integral Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, Rio de Janeiro. Escola Estadual Professor Ascendino Reis, São Cristóbal de la Laguna. Escola Municipal Anísio Teixeira, Paraty e Ilha Grande. Escola Municipal de Educação Básica Professora Sônia Rita Penteado Aguiar Santos, Goiás. Escola SESC de Ensino Médio, Córdoba. Instituto Monsenhor Hipólito, São Luís. Organização Educacional Farias Brito, Olinda. Então, foram essas, né, as cidades. Eu acredito que vocês vão receber essa lista, no máximo, até amanhã, ok? Essa lista com as escolas, além do material que vai ser disponibilizado, né? Todas as palestras que foram apresentadas, tanto na semana passada como hoje, disponíveis na plataforma, e também os PowerPoints, né? As apresentações que foram colocadas aqui, todas as escolas vão receber, e agora a gente parte para a segunda etapa aí das atividades do fórum. Eu espero que nós nos encontremos em breve e vocês receberão as informações da organização durante esses dias, tá bom? Então, até breve. Eu espero que vocês tenham gostado das apresentações de hoje. Boa noite e fiquem bem, tá? Tchau, tchau.